Hola a todos, hoy vamos a comenzar a desarrollar una nueva parte de la práctica que es el servicio de HCP. En el enunciado os habla de que las estaciones de trabajo, las máquinas que están en la red de estaciones de trabajo, van a ser configuradas de forma dinámica por DHCP en lugar de ser configuradas de forma estática como el resto de máquinas de la práctica. Bueno, lo que se procura en la práctica es que tengáis que utilizar las dos formas de configuración, la forma estática y la forma dinámica con DHCP. En este caso el DHCP es un poquito peculiar, os comento. Es un DHCP que solamente va a dar servicio a una red, que es la red de estaciones. En una infraestructura de producción normalmente un DHCP da servicio a varias redes. En este caso yo lo he querido hacer así porque quiero insistir mucho en que el DHCP tiene que estar físicamente en la misma red que las estaciones a las cuales tiene que dar servicio. ¿Por qué? Porque estas estaciones, como sabéis, su cliente de DHCP lo que va a hacer es, por medio de un broadcast, lanzar una petición a la red para ver si alguna máquina sabe contestar a esa petición. Con lo cual las máquinas tienen que estar en el mismo dominio de broadcast, en la misma subred, en la misma subred física que el servidor. Un diseño un poquito mejor podría hacer, por ejemplo, que este DHCP tuviese una IP de gestión, pues en otra red, por ejemplo, en la red de servidores, y tuviese una interfaz adicional para esta red a la que tiene que dar servicio. Pero bueno, lo he preferido hacer así, muy sencillo. El DHCP solamente tiene una interfaz de red, solamente tiene una IP. Y claro, como solo tiene una, pues le tengo que poner una IP en esta red, que es la red de estaciones. Por simplicidad, os digo que en este caso el diseño se ha simplificado al máximo, precisamente para insistir en eso, que el DHCP no es como cualquier otro servicio que simplemente los clientes lo buscan y lo encuentran. El DHCP tiene que estar metido físicamente en la red de las máquinas a las que va a dar el servicio. Y si no está, tendría que tener lo que se conoce como un agente de retransmisión, un relé de DHCP, que bueno, en este caso no lo utilizamos. Hoy día, como todas las redes están basadas en VLANs y demás, un DHCP podría tener varias tarjetas en varias redes a las cuales da servicio, y de esa manera pues un mismo DHCP da servicio a diferentes subredes. Pero ya os digo que en nuestro caso, por simplicidad, solo tiene una IP y entonces pues no nos queda otro remedio que meter el DHCP en la propia red de estaciones, con lo cual es un servidor, pero no está en la red de servidores, sino que está en la red de estaciones. Es un caso un poquito particular. Otra cosa particular es que esta máquina no va a estar integrada en el dominio Active Directory. No necesita estar integrada porque esta máquina básicamente lo que hace es repartir IPs, máscaras, puertas de enlace y configuración DNS a los clientes, que sí que van a estar en un dominio Active Directory. Fijaros que es una forma curiosa de que una máquina Linux no integrada en el dominio Active Directory colabore con estaciones de trabajo que sí lo están. Esta máquina no integrada en Active Directory se va a encargar de asignar la configuración IP a estas máquinas, y estas máquinas sí que van a trabajar totalmente integradas en el dominio Active Directory. Bueno, vamos, si os parece, a vCenter para que veáis que la máquina ya la tengo desplegada con sus características. Bueno, como siempre, he puesto ya sus parámetros. Aquí en la documentación de la máquina, también quiero insistir, fijaros que en dominio pone workgroup, quiere decir que la máquina es una máquina autónoma, y en hostname se lo pongo en corto porque realmente esta máquina, al no pertenecer al dominio, pues bueno, podríamos considerar que esta máquina no tiene un nombre DNS que le indique una pertenencia a ese dominio. Sí que tiene un nombre DNS, lo va a tener porque esta máquina va a existir en las zonas DNS del dominio. Vamos a empezar trabajando precisamente por la configuración de la máquina en la zona DNS. Fijaros, esto es el dominio Active Directory que yo ya tengo creado. Quiero que entendáis que el DHCP no va a estar en el árbol, porque eso es lo que dice el enunciado, que es una máquina autónoma, es decir, como máquina no va a aparecer en el árbol, pero sí que va a aparecer en el DNS. En una zona DNS de un dominio deben de aparecer todas las máquinas que se usen en esa red en general, no solamente las que estén integradas en el dominio. Fijaros que, por ejemplo, DC 2012 y DC 2016 son máquinas que automáticamente se dieron de alta aquí porque pertenecen al dominio Active Directory. Al igual que va a pasar, por ejemplo, con las estaciones de trabajo. Sin embargo, hay otras máquinas que no pertenecen al dominio, es decir, que no están en el árbol, pero que también se registran en las zonas DNS, porque nos viene ahí muy bien y es necesario tenerlas registradas. Bueno, este es el caso del DHCP. El DHCP yo lo que tengo que hacer es crear manualmente los registros para representar el nombre. Fijaros que yo le pongo un nombre corto y la máquina tiene un nombre largo, pero a nivel DNS, no por pertenencia a dominio Active Directory, sino por pertenencia
a una zona DNS. Digamos que esto podríamos denominarlo como una integración débil. No estoy en el árbol, pero sí que estoy en el DNS. Y le ponemos la IP. Como ya hemos creado además la zona inversa, podemos crearle directamente el PTR y tenemos el host agregado en zona directa y en zona inversa. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos la máquina dada de alta en DNS. Insisto que todas las máquinas que aparecen en el enunciado, sean autónomas, miembro, controlador o cualquiera, tienen que estar siempre dadas de alta en el DNS en la zona directa y además en las zonas inversas. Sin embargo, solamente las máquinas miembro de dominio, por supuesto, y los controladores, que también lo son, aparecerán en el árbol. Vale. Más cosas que hemos hecho ya para esta máquina, pues también en el router MikroTik hay abierto un puerto que es el puerto 10.254 redirigido al puerto interno 22, que es el del SSH. Fijaros que esta es la primera máquina Linux que estoy abriendo, con lo cual en vez del puerto interno del escritorio remoto es el puerto interno del SSH. Por lo demás, pues nada, IP de la máquina, como todos los NATs. Puerto externo, IP interna y puerto interno. De esa manera, yo ya podría ejecutar una conexión vía PuTTY, vía SSH, especificando la IP pública de mi router, especificando aquí de este lado 10.254 en este caso. Fijaros que el protocolo es el SSH. En este caso, ojo, porque la sintaxis 2 puntos puerto no funciona. Tenéis que especificar el puerto aquí, en este cuadradito, para que os lo coja bien. Vale, pues vamos para allá. La máquina debería de responder. Ya la tengo ahí. El hecho de que la máquina no esté integrada en el dominio, pues fijaros que no me permitiría nunca entrar con usuarios de dominio, por ejemplo aquí en el login, pero realmente eso es una cosa que yo no necesito, ¿de acuerdo? Esta máquina no necesita validarse en ella un usuario de dominio. Con que tenga un usuario administrador local para hacer las operaciones administrativas del servicio de DHCP es suficiente, no necesita la integración. Realmente la integración, hombre, le podría aportar alguna cosilla, como la sincronización horaria, pero bueno, no justifica su integración. Vale, pues ya la tengo ahí. Bueno, me está avisando de que necesito unos reinicios por culpa de unas actualizaciones que acabo de hacerle. Pues nada, aprovecho y le doy el reinicio. Vale, pues ya estamos en la máquina. Os voy a comentar cómo he hecho la configuración básica de esta máquina. Ni siquiera le he instalado el servicio de DHCP, la tengo solamente con la configuración básica. Y vamos a ver qué peculiaridades tiene esta máquina, que como os digo no es una máquina integrada en Active Directory, pero sí que va a trabajar de cara a ese dominio. Bueno, el archivo hostname, como siempre, no tiene mayor misterio, el nombre corto de la máquina. El archivo host sí que tiene alguna cosilla que comentar, precisamente que es este nombre largo. Claro, esto ya lo habíamos hecho en varias máquinas. No forma parte de lo que sería la configuración básica de una máquina Linux, que con tener el nombre corto le serviría, pero en este caso, fijaros, como hacíamos con el servidor LAMP en su momento y como haremos con el servidor LAMP que vamos a montar también en esta práctica, le ponemos un nombre largo DNS. ¿Por qué? Porque esta máquina pertenece a nivel DNS, a nivel de zona DNS, está, digamos, ubicada en una zona DNS, con lo cual, pues, en ese sentido DNS tiene un nombre largo, aunque no pertenezca al dominio Active Directory. Por eso le ponemos aquí ese nombre largo y también el corto. Es importante resaltar esto, Todas las máquinas que trabajen de cara, digamos, a una infraestructura DNS, pues servicio web, servicios basados en DNS, en nombres largos, lo ideal es que ellas también tengan un nombre largo. Esta máquina lo tiene porque se lo hemos dado de alta en el servidor, lo tiene aquí, fijaros, ese es un nombre largo, totalmente largo, porque está en una zona DNS y bueno, pues también está bien que ella misma localmente se lo identifique. Bien. Otro archivo importantísimo siempre es el resol.conf. Fijaros este resol.conf, que es muy importante entenderlo. Utilizo los DNS del dominio, los internos. Fijaros que eso, el Visio también bueno, el Visio aquí realmente no lo representa, pero daros cuenta que esta máquina, lo lógico es que utilice DNS de dentro. Esta máquina va a llegar a estos DNS a hacer sus consultas DNS. Por ese motivo, los name servers son los internos. Fijaros, consume un servicio DNS de Active Directory, aunque no pertenece a Active Directory. También tiene el search de asir10.pa, porque de esa manera, si utiliza algún nombre corto, pues automáticamente mi sistema local sabe añadir este sufijo. ¿Por qué sabe eso? ¿Por qué? Porque tiene un search. Lo que no tiene
Lo que no tiene este archivo, fijaros, es el domain. El domain indica pertenencia. Esa es la diferencia, el matiz entre domain y search. El domain indicaría una pertenencia a un dominio. Esta máquina no pertenece. Sin embargo, sí que tiene search de ese dominio para que los nombres cortos que utilice, digamos que intente ubicarlos en la zona DNS asir10.pa y utiliza, consume el DNS interno. Es lo que os comentaba, no es una máquina integrada en el dominio, pero sí que utiliza el DNS y está integrada a nivel DNS dentro del dominio. Es importante que veáis un poco esa peculiaridad. En las máquinas Linux integradas en dominio, como será la file server Linux, que haremos más adelante, pues por supuesto tengo aquí un domain. Pero realmente es la única diferencia entre esta máquina y las integradas es la sentencia domain, porque los DNS que utiliza son los mismos. Y luego, bueno, pues nos queda solamente la configuración IP. La configuración IP a mí en estas máquinas me gusta hacerla muy sencilla. Fijaros que solamente le he puesto IP, máscara y puerta de enlace, porque todo el tema de DNS lo dejamos para resolve.conf. Bueno, es simplificar un poquito los archivos de configuración. Podríamos poner aquí parámetros DNS, pero nosotros sabemos que en estas máquinas, si las hemos configurado siguiendo el procedimiento que vimos en clase, la gestión DNS la lleva resolve.conf directamente. Con lo cual, bueno, pues aquí que se quede la IP, la máscara, la puerta de enlace y la configuración DNS se queda en resolve.conf. Pues ahora, siguiendo las ayudas del PDF que os he puesto en el Moodle, vamos a hacer la configuración del servicio. Esto lo tengo ahora mismo todo todavía por instalar y por configurar. Bueno, la configuración del DHCP no es compleja. El servicio que vamos a montar se llama ISC-DHCP-server. Ese es el nombre del servicio. Pues le hacemos el sudo apt install ISC-DHCP-server. Vamos para allá. Bien. Este servicio se configura mediante dos archivos de configuración. Uno es el etc default ISC-DHCP server, que solamente hay que configurarle la lista de interfaces que publican el servicio de DHCP. De mano viene vacía. Este servicio, ojo con él, ya os comentábamos antes que era un poco especial. No es como otro servicio web, por ejemplo, que yo puedo tener media docena de servidores en la misma red y no pasa nada. Teóricamente solamente puede haber un servicio de DHCP en cada red. ¿Por qué? Porque al final, si no, hay colisiones, hay choques entre unos servicios y otros y bueno, pues no sabes muy bien quién te da las IPs. Eso es una cosa que en una red de producción pues tiene que haber una máquina que sea la que publica el servicio y listo. Entonces, un poco por precaución del servicio, yo creo que lo hacen, pues todo lo que tú configuras no es visible, no está publicado hasta que no agregas aquí en esta lista el nombre de la interfaz que tiene que publicar ese interfaz o interfaces que tiene que publicar ese servicio. Entonces aquí solamente esa lista. En nuestro caso pondremos en 160. Y luego aquí este realmente es el archivo de configuración que contiene los parámetros, que es el dhcpd.conf. Y aquí lo que le vamos a decir a este archivo es, pues nada, los parámetros que tiene que enviar a mis clientes. Un nombre de dominio que utilizará para el search, fijaros. Unos servidores DNS, que aquí los pongo en nombre, pero que cuando viajen, antes de viajar a mis clientes, habrá que traducir a IP, unos tiempos de concesión y demás. Bueno, vamos a ver si la instalación está hecha, está lista. Vale, pues nos vamos a etc, carpeta de DHCP, y aquí tengo el archivo de configuración por defecto, que es ese dhcpd.conf. Yo ese archivo lo voy a renombrar. dhcpd.conf.bag, por ejemplo, porque prefiero empezar con un archivo vacío. De esa manera, archivo vacío, fijaros, voy a aprovechar un poco del copia-pega, voy a copiar este archivo de configuración completo y lo voy a pegar en el PuTTY como botón derecho. Bueno, esto de copiar y pegar, ya os digo, siempre hay que tener cuidado con los guiones y demás, pero yo en principio lo he probado y creo que no hay ningún carácter extraño. Bueno, vamos a ir razonando los parámetros que le tenemos que dar al servidor. Hay que hacer pocos cambios. Realmente el ejemplo ya os lo doy bastante mascado. Alguna cosilla os voy a dejar a vosotros para que penséis. Bueno, lo primero, fijaros, por supuesto, almohadillas, comentarios. Primero, nombre de dominio. Bueno, pues en mi caso es asir10. Esto es lo que se le enviará al search, ¿vale? Después, servidores de dominio. Estas son las secciones globales, asir10.
y ASIR 10, servidores 2012 y 2016. Fijaros en una cosa muy importante que tenemos que pensar. Estos parámetros de servidores DNS se ponen por nombre. Queda mejor y hay que hacerlo así. Pero antes de que esta máquina pueda mandar estos parámetros a un cliente, tiene que traducir estos nombres a IP. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a hacer esa traducción? Pues se va a ir a su resolve.conf, va a coger sus name servers y le va a hacer una consulta a sus name servers. Si mi máquina Linux no es capaz de resolver estos nombres porque tiene un problema de configuración DNS a nivel básico, mis clientes no recibirán parámetros DNS. Eso es un problema muy habitual. Si la máquina recibe, por ejemplo, IP máscara y puerta de enlace, pero no tiene parámetros DNS, suele ser porque el servidor no ha sido capaz de resolver los nombres que le hemos dado, porque lo hemos escrito mal, o bien porque en su configuración básica no hemos solucionado bien su papel como cliente DNS. Bueno, estos dos valores os voy a dejar a vosotros que los cambiéis. Ya os digo que los hay que cambiar. Esto es el tiempo de préstamo de concesión por defecto y el máximo. Están en segundos, con lo cual estos serían 600 segundos, serían 10 minutos y bueno, pues lo que fuese. Estos tiempos hay que cambiarlos. En el enunciado se especifica otros tiempos, tenéis que hacer los cálculos y cambiar los tiempos. Bien, fijaros, los parámetros de los que os hablé antes son parámetros globales para todo el servidor. Sin embargo, luego el sistema puede definir diferentes subredes con diferentes parámetros. En nuestro caso, la subred, bueno, ya os la doy yo porque es, bueno, tendréis que cambiar el tercer byte, en mi caso es 10, que ya está, máscara clase C. Y bueno, aquí parece que hay una especie de repetición de parámetros, realmente es porque los parámetros hay que establecerlos a nivel global una vez y a nivel local tantas veces como subredes. En este caso, solo hay una subred, pero tengo que volver a dárselos, Tengo que volver a decirle mis dos servidores DNS y mi nombre de dominio. Y aquí aparece una cosa que antes no había, que es la puerta de enlace. En la opción routers especifico el gateway de mi red. Fijaros, ahora ya en principio ya lo tengo todo. Esto es lo que se le va a enviar a mis clientes. Se le va a enviar estos servidores DNS una vez traducidos de nombre a IP, este sufijo de dominio y este gateway. ¿Cómo se reparten las IPs? ¿Qué IP concreta le doy? Bueno, un DHCP suele funcionar de dos maneras. Una es, digamos, con un pool de IPs y simplemente te doy una IP la que te toque. O bien, como hacemos nosotros, por ejemplo, en el instituto, que cada máquina siempre recibe la misma dirección IP porque lleva una reserva a partir de la dirección MAC. Esto, según qué redes, es muy práctico, en otras redes pues no tiene sentido. En una red corporativa en la cual tú quieres tener más o menos identificados qué IP usa cada PC, pero no lo quieres poner en estático, porque ponerlas en estático también tiene otros inconvenientes, pues esta es una solución muy buena. Yo lo que voy a hacer es repartir IPs asociadas a las direcciones MAC de las máquinas. Fijaros que bueno, yo aquí tengo una de muestra. ¿Qué dirección MAC tengo que poner aquí? Pues ni más ni menos que la dirección MAC del cliente al que yo le quiero asignar esa IP. Fijaros, yo aquí ya tengo desplegado una máquina Windows que lo único que he hecho, porque además quería que lo vierais así, lo único que le he hecho ha sido desplegarla de la template, cogerle la MAC y pegársela aquí en los atributos. Porque ahora sí ya puedo coger esta dirección MAC que ya he documentado, la voy a copiar, me voy a ir al DHCP y voy a ir a pegar la Mac ahí, ¿vale? Para tener el trabajo hecho. Esa máquina Windows, ese cliente Windows, que es para la máquina para la que se crea este servicio, quiero insistir en que jamás se ha arrancado. Y quiero que veáis que en el primer arranque de la máquina, si yo he hecho bien este trabajo, esa máquina en su primer arranque ya coge la IP y ya le puedo entrar en remoto y ya me ahorro todo el paso por consola local y digamos que el trabajo es mucho más ágil. Bueno, pues vamos a guardar y salimos. Y ahora nos vamos a el otro archivo de configuración, etc, default, isc. Si os fijáis, bueno, ahora incluso hay dos líneas de interfaces, no es exactamente igual que la ayuda que yo os pasé, porque hay una para IPv4, otra para IPv6. Nosotros seguimos trabajando con IPv4, la interfaz es en 160, vale, pues simplemente hay que poner ese nombre, vale, esto si os perdéis, pues está aquí, archivo de configuración con la interfaz, archivo de configuración con los parámetros, ¿de acuerdo? Bien, ¿y cómo se reinicia el servicio? No tiene mucho más esto, vamos a salirnos de aquí y ahora hacemos un sudo systemctl restart isc dhcp server.
Como siempre, después del restart le hago un status para comprobar que está active. Cualquier coma, cualquier error de sintaxis, si son habituales, son fáciles de cometer, sobre todo en este archivo, en el archivo en el que he puesto los parámetros, si me falta una coma, una llave, cualquiera de estas cositas que son fáciles, es fácil que ocurra, pues hará que el servicio no esté activo. En este caso, como veis, pues no ha habido problemas, el servicio está activo y ya está escuchando peticiones de clientes. Vale, pues el servicio está funcionando, entonces lo que vamos a hacer es arrancar el cliente. Vamos a intentar ver el proceso de asignación de IP. Fijaros con lo que os decía, yo esta máquina la arranco por primera vez. Me lo arranqué por primera vez de una máquina de un cliente Windows, puede ser un poquito lento. Además, yo creo que lo tengo, si no recuerdo mal, lo tengo en un disco lento, no es un disco rápido, podría tardar un poco, pero bueno. Quiero que veáis que yo podría incluso no usar nunca la consola local y arreglarme ya directamente. Esta máquina ahora mismo ya va a coger una IP y fijaros, de hecho, si vuelvo a consultar el estatus del servicio, aquí pronto veré la negociación de la máquina. Vamos a quedarnos aquí un poquito porque vamos a ver cómo esta máquina va a pedir una IP al servidor y aquí en este log que vemos en tiempo real lo vamos a localizar. Mirad, pues ahí lo tenéis, ¿eh? Esto es el protocolo de HCP a bajo nivel, además se ve muy bien. Discover Offer Request Pack. Fijaros, aquí está el cliente, la IP 201 que está asignando a la dirección MAC que yo registré de la máquina. Recordar que esto se hace por la dirección de la máquina, que es la que acaba en F1. Pues fijaros que cuando el el servidor recibe la petición en una trama Ethernet con esta dirección física acabada en F1, pues él le contesta con la IP 201. Pues esta máquina ya ahora mismo ya se ha vestido. Vamos a actualizar aquí. Con las tools ya vemos que la máquina ya ha cogido su IP, tiene un nombre por defecto porque todavía no se lo ha cambiado. Vale, mi objetivo, que era entrar por remoto directamente sobre esta máquina virtual sin pasar por la consola local, bueno, me falta una cosita que la tengo aquí también ya preparada, que es el NAT. Cada nueva máquina hay que abrir un nuevo NAT. Fijaros que los NATs se pueden abrir todos por adelantado y quedan listos. Yo en este caso, fijaros, voy a abrir el puerto 10.201 externo, puerto 3389 interno, porque es escritorio remoto, y luego la IP de la máquina. Pues vamos a arrancar el cliente de escritorio remoto, como siempre, IP pública de router y número de puerto que identifica a la máquina, que en este caso es el 10.201. Me sobra un 0 aquí. 10.201. Vale, vamos para allá. Conectamos. Me pide una contraseña. Bueno, fijaros, aquí me pide una contraseña del usuario admin de Asir 10. Realmente el usuario admin de Asir 10 no me serviría porque esta máquina no está en Asir 10 todavía. Bueno, si queréis os cuento cómo hacer un pequeño atajo. En esta máquina, aunque yo no le quite el Asir 10 y no me moleste en ponerle el nombre de la máquina, me puede entrar igual. ¿Por qué? Porque esta máquina a la que yo entro yo ahora mismo no tiene dualidad local dominio, con lo cual, aunque yo me presente esta máquina diciendo que soy el usuario admin de Asir 10, pues él lo de Asir 10 lo va a ignorar y va a intentar comprobar admin contra su base de datos local de usuarios y, bueno, un poco casi de chiripa va a funcionar. Es entrar de una forma no muy correcta, pero en este caso, bueno, me sirve para escribir un poquito menos. Lo he hecho así porque de otra manera, si no, tendría que haber escrito este nombre tan extraño, desktop-27nplf7, que son los nombres estos por defecto que pone Windows a las máquinas. Y bueno, pues por no escribir me he aprovechado un poquito de un pequeño truco, pero bueno, cuidado con eso, que no es la forma correcta de entrar. Bueno, pues esto es simplemente lo que yo quería que vieseis. Esta máquina, que ahora mismo la acabo de arrancar sin hacerle paso por consola local, sin tener que configurar la IP. Fijaros la comodidad del DHCP con reserva de MAC. Si ya tenemos, digamos, todas esas cosas preparadas, pues esta máquina ya coge su IP, ya la estoy manejando en remoto. Y bueno, pues es trabajar de una forma un poquito más correcta, más eficiente. Le puedo hacer un ipconfig para que veáis cómo cogió los parámetros. ipconfig /all, vamos a hacer un more para verlo todo bien.
Es el servidor de HCP, fijaros que es el 254 y bueno, pues ha cogido correctamente los parámetros IP, servidores DNS 1216 y sufijo de dominio así 10. Fijaros que lo ha cogido todo perfecto. Ya tiene todos los parámetros de cara al dominio, sufijo de dominio y servidores DNS. Todavía ni siquiera tiene, fijaros que sigue el nombre que tiene la template. Eso va a ser lo siguiente que hagamos, que bueno, eso ya es otra historia. Tendré que cambiar el nombre de esta máquina, pegarle el reinicio, integrarla en dominio y demás. Pero bueno, lo que quería que vieseis con este vídeo, que era la configuración del DHCP, la tenemos lista. Ojo, nos faltan un par de cositas. Os comento, nos falta muy poco realmente ya. Recordar cambiar estos parámetros, que yo os los dejo por defecto, pero el enunciado os especifica otros parámetros. Y bueno, como voy a tener más de una estación, bueno, nada, voy a tener 3 estaciones solamente, esto va a ser sencillito. Pues nada, voy a coger este bloque, lo voy a copiar, lo voy a pegar, le pongo la etiquetita esta de host. Esta etiquetita realmente no es más que nada, identifica, no, o sea, el servicio no se guía por esta etiqueta. Esto es un rotulito que yo le pongo para aclararme bien, le podría poner lo que me diese la gana. El servicio realmente lo único que mira es la MAC y la IP. Bueno, el 1, el 2, aquí cuando copiéis y peguéis, no pongáis la misma MAC por si acaso, poner cualquier otra. Y nada, y luego haría otra copia más para un cliente. Selecciono, lo puedo dejar ya listo si queréis, por lo menos lo puedo dejar ya los bloques hechos. Client 1. En cuanto despliegue las máquinas, les cojo su MAC, la pongo aquí. Por supuesto, la IP no puede ser la misma, esta es la 211 y esta es la 202. Bueno, pues ya me queda, con esto me quedan las 3 máquinas cliente ya preparadas. Estas Macs no son ciertas, hay que despegar las máquinas y poner la Mac buena, pero realmente esto me queda casi listo. Insisto una vez más que este DHCP, pues eso es, tiene un diseño como muy sencillo. Se podría, alguna vez me planteé ponerlo como una ampliación, se podría hacer que esta máquina, para que fuese un poquito más real, tuviese una interfaz de gestión aquí en la red de servidores internos, con su IP máscara puerta de enlace de la red de servidores internos, y luego tuviera una interfaz adicional que solamente tiene IP y máscara, esas no se le suele poner ni siquiera a Gateway, una pata, vamos a decir, en esta red para dar servicio a esta red, y podría tener otra más en esta red para dar servicio a esta otra red y poder asignar, por ejemplo, en dinámico también máquinas en esta LAN. Pondríamos una nueva interfaz con IP y máscara en cada una de las redes a las que queremos dar servicio. Bueno, pues nada, chicos, DHCP listo. Venga, un saludo.